Esto tiene que ver con, es un artículo de Rabbi Yosef Bitton, que tiene que ver con la perashá pasada. La perashá pasada fue para allá Toledot, y habló, ¿se acuerdan de todo lo que pasó con Jacob y Esab y la perashá? Pero en el medio, o sea, si quieren, ¿cuál es la perashá de Yitzhak? La única perashá que habla de Yitzhak es Toledot. Y en esta perashá habla de Yitzhak y lo que pasó con los filisteos. Y acá Rabbi Yosef Bitton hace una comparación interesante con los filisteos y hoy en día con los palestinos, ¿está bien? Que no tienen que palestinos no vienen de filisteos, nada que ver, pero hay una comparación de cómo actuaron, ¿está bien? Leemos. Esta perashá nos presenta a Isaac, el hijo de Abraham, nos cuenta sobre las dificultades que tuvo Isaac para tener hijos, el nacimiento de sus mellizos, la relación entre los dos hermanos, etc. Luego nos cuenta acerca del enfrentamiento entre Isaac y sus vecinos, los filisteos. En hebreo se dice Plishtim. En Bereshit, capítulo 26, leemos la siguiente. Isaac sembró en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. O sea, sembró 1 y sacó 100. ¿Qué calle famosa de Jerusalén tiene ese nombre? Mea Shearim. Muy bien. Mea Shearim. Mea Shearim son 100 medidas. Mea Shearim. Algunos lo traducen como 100 portones, pero en verdad, la verdad, la primera vez que aparece es Mea Shearim es acá. Es que como que tuvo mucha verajá Isaac. ¿Está bien? Bueno. 100 veces más de lo que había sembrado. Hashem lo bendijo, Isaac se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy rico. Pues llegó a tener ovejas, vacas y mucha servidumbre. Pero los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos de agua que los siervos de su padre habían cavado en los días de Abraham, su padre, los filisteos los taparon llenándolos de tierra. Eso queremos analizar. Si vos ves que el otro tiene éxito, ¿por qué vas y le tapás los pozos? ¿Porque tienen envidia? Por envidia. Pero por envidia tenés que ir y destruírselo. Pues, No podría decir si tener envidia, bueno, yo querría ser igual, o yo también querría lograrlo. ¿Entienden la pregunta? Isaac era muy trabajador. Si bien Hashem lo bendijo, la riqueza no le llovió del cielo. Isaac tuvo que trabajar muy duro para sembrar en esa zona árida. Y tal como la Torá nos cuenta, tuvo que cavar con mucho esfuerzo para obtener el elemento más escaso y preciado en el Medio Oriente, el agua. ¿Está bien? O sea, por eso un pozo de agua era algo, un tesoro. Los hombres de aquel lugar, los plishtim o filisteos, no simpatizaron con Isaac. Y la Torá aquí usa por primera vez la palabra kina. Acá eso quiero analizar el tema de la envidia. La primera vez que aparece la palabra envidia en la Torá es aquí. Y es los filisteos que envidiaron a Isaac. ¿Por qué lo envidian? Porque a Isaac le fue re bien. Y es muy interesante observar a qué lo llevó a tener envidia. Uno podría pensar que ahora los filisteos imitarán a Isaac y trabajarán más. Se levantarán más temprano, se emborracharán menos, etc. Pero nada de eso sucedió. Los filisteos decidieron canalizar su envidia en la manera más cobarde. ¿Cuál es? Tapando con tierra los pozos de agua de Isaac. La respuesta a la envidia fue la destrucción. Eso, entonces, miren, la envidia lo llevó a la destrucción, lo peor que existe. La envidia lo llevó a hacer lo más irracional. Destruir pozos de agua en el desierto, lo cual obviamente lo perjudica a ellos también, porque ahora si no hay agua, ellos también se quedan sin agua. No es mejor decir, Baruch Hashem que tenemos agua y vamos y tenemos provecho del agua. ¿Entienden lo tonto que es la envidia? Después el Rab analiza en otro artículo la diferencia de celos a envidia. Pero acá está hablando de la envidia. Pero esa envidia que lleva al odio. ¿Está bien? Porque acá la envidia lo está llevando al odio. Sí. Y lo destruyeron. Hay una gran diferencia entre dos palabras hebreas. Una es taba. Taba es lotitabé en hebreo. ¿Está bien? Y celos. Y kiná. Envidia. Kiná siempre se refiere... No, perdón. Celos siempre se refiere a un objeto. Estoy celoso de lo que tienes y quiero tenerlo yo. ¿Entendieron? Celos. Estoy celoso por lo que tenés y me gustaría a mí también tenerlo. ¿Está bien? Eso no es necesariamente envidia. Envidia es más fuerte. La envidia es un sentimiento más profundo que los celos y mucho más complicado. No se trata de mis sentimientos positivos hacia un determinado objeto. Acuérdense, celos será por un objeto que el otro tiene. Tengo celos y yo querría tener ese objeto. Envidia del sujeto, de la persona. Y sino de mis sentimientos negativos hacia un determinado sujeto. Te envidio y si no puedo quitarte y tener lo que tú tienes, me alcanza con que tú no lo tengas. Es irracional, ¿no? La envidia, porque mejor sería también tratar de conseguirlo. ¿Está bien? Así la envidia se convierte en odio. La envidia es ad hominem, creo que ad hominem en el latín significa que es algo que se provoca a él
un daño. ¿Entienden? La envidia no solamente que daña, sino me daña. Porque yo mismo me perjudico. Es destructiva y autodestructiva. Por eso, con mucha sutileza, la Torá yuxtapone la envidia y la destrucción. Los filisteos le tuvieron envidia a Isaac, ergo, por lo tanto, taparon los pozos de agua. ¿Está bien hasta acá? O sea, ¿qué vemos en la perashá? Que Isaac le había ido bien, ellos le tuvieron envidia y por eso le destruyeron los pozos. Qué grave que es la envidia. Lástima que la envidia podría utilizarse para algo bueno, pero acá se utiliza para algo malo y destruye. Y la Torá dice, ¿desde cuándo nace el antisemitismo? En el Talmud. ¿Saben? ¿Conocen esa Gemara? Dice, ¿desde cuándo empezó el antisemitismo en el mundo? Entonces la respuesta de la Gemara es, desde que recibimos los 10 mandamientos. Dice así, desde el Sinai empezó la Siná. Hacen un juego, ¿ven? La verdad que con sin, con samaj, ¿no? Pero dice, de Sinai, ¿ven que parecía a las letras? Vino la Siná. En verdad que es un jueguito, ¿no? Desde que recibimos los 10 mandamientos, ya empezó el odio. ¿Por qué? O sea, ¿cómo está entendiendo la Gemara el odio? Como la envidia. O sea, del momento que recibimos la verdad, o sea, el Islam y el cristianismo, en el fuero íntimo, envidia a Israel. Porque saben que la Torah es la verdad. Y eso provoca el odio. Ahora viene el Rambán. Muy bueno. Rambán, Nachmanides, nos aclara que la razón por la cual la Torah se excede los detalles sobre estos eventos es para enseñarnos que Maaseh Avot Simán Lavanim. ¿Conocen esta frase? Maaseh Avot. Lo que acontece con los padres, Simán, es una señal para sus hijos. O sea, dice Rambán siempre, vos ves cosas que le pasaron a Abraham, Isaac y Jacob, son cosas que también le van a pasar en el futuro a Israel. Pero hay que entenderlo más profundo eso, ¿no? Porque, ¿qué quiere decir? Porque le va a pasar, al otro te tiene que pasar a vos. Pero lo que quiere decir Rambán es que vos de la Torah vos podés ver también la historia de Israel. Dice, lo que le ocurrió a nuestros patriarcas no es solo historia, sino que marca un patrón de conducta que se repetirá con sus descendientes. Es increíble observar cómo esta historia se repite en nuestros días. ¿Está bien? Acá viene el hidush del artículo. Pero ya lo entendimos, la envidia lo entendimos. ¿Hay algo parecido hoy? Eso es, acuérdense, envidia que lleva a destrucción. Va. El 15 de agosto de 2005, 8.000 Yehudim fueron desterrados de sus casas en Gush Katif. ¿Se acuerdan de ese episodio? Sí. Fue muy triste, traumático para toda Israel. Tremendo. Hay un montón de videos, se pueden ver, cuando los hay, y todos lloraban, los soldados lloraban, las que salían lloraban, pero lo sacaron. Esta tierra fue entregada a la autoridad palestina. Se dice que este evento precipitó la elección del Hamas en el 2006 y conllevó a los ataques con misiles desde Gaza, que ya causaron 2 guerras o 3, habría que contarlas bien, ¿está bien? O sea, ¿qué vemos? ¿Que fue bueno o no? Ellos que pensaron que dando a Gush Katif iba a haber paz. Tremendamente error. Nos atacaron más, nos tiraron más misiles desde ahí, hicieron los túneles desde ahí, tuvimos más guerras, peor fue. Ahora, ¿qué tiene que ver con lo de Isaac? Hay un dato interesante que se relaciona con la perashá de la semana y que no se conoce mucho, ya que los medios de difusión, como es de esperar, no han demostrado un gran interés en hacerlo conocer. En Gush Katif, los Yudim construyeron greenhouse, invernaderos, viveros, con una tecnología ultramoderna. ¿Conocen, no? Vieron cuando uno va a Mahan Yehuda, comprar las verduras de Gush Katif. Es decir, todo un proceso de que no tienen insectos, que no tienen bichitos. ¿Vieron? Porque cuando uno tiene que comer lechuga, tiene que revisar la lechuga a la luz y hay bichitos, y la espinaca, todas las verduras verdes normalmente tienen bichitos. Hicieron que se pueda comprar verdura sin... Por eso una mujer israelí está re feliz. En Juzlaaren no conseguís eso. Acá, Baruch Hashem, comprás Gush Katif, no tenés que volverte loco. La limpiás, la enjuagás y ya está. Bueno, eso fue en Gush Katif, donde plantaban vegetales sin insectos que se vendían en todo el mundo. Y flores, especialmente tulipanes, que se exportaban al mercado de flores de Ámsterdam. En total, las ganancias de estos invernaderos llegaban a más de $100 millones anuales. Muy bien. Cuando los Yudim se vieron forzados a abandonar Gush Katif, el presidente de World Bank, James Wolfenson, y algunos judíos americanos, un poco ingenuos, dice el Rab, donaron $14 millones. ¿Para qué donaron los $14 millones? Para que no se destruyeran estos invernaderos y que los pobres habitantes de Gaza, que tanto se quejan de su pobreza, causada, entre comillas, por Israel, en verdad no es Israel, entre ellos, pudieran aprovechar estos invernaderos y explotarlos. Entonces, tendría sentido, ¿no? Nos fuimos. Lo tenés construido, dejáselo por lo menos y que ellos lo trabajen, ¿no? Muy bien. Mire lo que hicieron los árabes con esto.
O sea, sería como, ¿no? Vos me tenés envidia de los pozos de agua, bueno, al final te quedaron los pozos de agua para vos. Bueno, aprovecharlos, ¿no? ¿Qué hicieron? Estos invernaderos podrían darle un trabajo honesto a cientos o miles de personas y generar un ingreso de 100 millones anuales. Para la sorpresa de muchos, ni bien los palestinos... ¿Y qué imaginaron los cinco? Dijeron, güey, sí, los árabes van a estar contentos. ¿Qué es lo primero que hacen cada vez que le das algo? Siempre queman todo, destruyen todo. Para la sorpresa de muchos, ni bien los palestinos recibieron estos modernos invernaderos, los destruyeron totalmente. Así como los pozos de agua que se los taparon a Isaac, acá también destruyeron todo. Los taparon llenándolos de tierra. Parecido, ¿no? Y establecieron allí. ¿Y qué hicieron en ese lugar en vez de algo tan lindo? Bases para lanzar misiles o para cavar cuevas con el fin de atacar a Israel. ¿Se acuerdan las cuevas que descubrieron que iban a hacer un atentado gigantesco? Estaban para pesas, que fue un milagro cómo se descubrieron esas cuevas. Bueno, hay un montón de historias. Está bien, no, que fue cómo lo descubrieron. Bueno, entonces, o sea que ellos ¿qué hicieron? En vez de construir, destruyen. Tal como ocurrió con los filisteos en el tiempo de Isaac. Eso es Maaseh-Avot Siman Lavanim. Así como pasó en el pasado, sigue pasando hasta hoy en día. A estos enemigos de Israel les importó muy poco su propia prosperidad. Lo que más les importó es intentar destruir a Israel. Ven que siempre, ustedes saben que siempre jamás Fatah, en la constitución de ellos siempre está el tema que Israel tiene que desaparecer del mapa. Sí. Cuando queremos hacer las paces, dice, bueno, por lo menos borren ese ápice, bórrenlo. No lo borran. Hasta hoy en día no hay lugar cuando hablan de dos estados. ¿Sí? ¿Ellos aceptan el Estado de Israel? No. Todo mentira. ¿Y qué tiene que ver lo que vimos aquí con lo que pasó hace poquito con los incendios? ¿También es parecido? Sí. Acá. La semana pasada, hace 2-3 semanas, esta historia se repitió una vez más. Israel fue atacada con fuego, se incendiaron decenas de miles de hectáreas, produjeron daños, más de miles de millones de dólares. Qué tremendo. Tantos árboles y estos van y los queman todo, te da una bronca. Muchos árabes se regocijaron con esta noticia. Vos haces ahí, ven aquí, haces el link, te sale un jeque de Kuwait que tiene 10 millones de seguidores en Twitter y dice, bien por lo que le hicieron a Israel, que se queme todo. Sí, lo dice. Y así un montón. No tienen ni vergüenza. Les leo, después les paso la página chiquita. Israel arrestó a 10 palestinos con material incendiario en sus manos, sospechosos de haber provocado estos incendios. Entonces, ¿cuál es la diferencia en celos? Envidia. A diferencia de los celos, que terminan una vez que la persona celosa obtiene lo que desea, la envidia nunca se acaba. Y cuanto más triunfa el envidioso, más trata de destruirlo. Mike Pence, el candidato a vicepresidente de Estados Unidos ahora, formuló con muy pocas palabras esta idea. Mira, interesante. Lo escuchás y dijo esto. De la envidia, odio hacia Israel. De una manera muy simple y profunda. Dijo así. Israel no es odiada por sus vecinos por lo que hace mal. Israel es odiada por lo que hace bien. Definió todo el artículo, ¿verdad? No nos odian por lo que hacemos, nos odian por lo que hacemos bien. Eso es envidia y odio tremendo. Termina el Rab. Quiere Hashem seguir bendiciendo y protegiendo a Israel, como bendijo y protegió a nuestro patriarca Isaac y a nuestros antepasados. Está buena la relación de la perashá con la actualidad. ¿Está bien? Este fue el segundo artículo. Hacemos, y ahora les voy a dar